Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra cuarta y última sesión de nuestro módulo 10 de recursamiento, transformaciones en el mundo contemporáneo. Pues me da mucho gusto saludar ya aquí en nuestra sesión a Home. Bienvenido, Cindy, bienvenida también a esta nuestra sesión. Bueno, pues recuerden que pues esta semana como tal, pues no tenemos una unidad por analizar, solamente es una recapitulación de todos los saberes aprendidos durante de la primera semana a la semana número 3, ¿sí? En donde pues pudimos hablar acerca pues de sucesos que han venido, eh, han influido en la conformación de nuestro mundo actual y pues que vienen a raíz de esa segunda parte del siglo XIX, ¿sí? Bueno, pues entonces para esta ocasión pues vamos primeramente a, a hacer una pequeña recapitulación de lo que son pues los temas de una manera pues rápida, sencilla. Posteriormente pasaremos a lo que es nuestro foro aprendiendo y analizaremos un poco acerca de lo que es el ensayo, la estructura del ensayo y bueno, lo que sería también ahora nuestro proyecto de integración. Bueno, sin olvidarnos también de nuestro foro de integración que también tenemos esta semana, que recuerden que ese sí se evalúa, ¿sí? Bueno, bienvenido Home, Cindy, ¿ya revisaron algo de los contenidos de esta semana? Sí, asesor, ya empezamos a leer algunos de los recursos de esta semana. Ok, muy bien, Home, ¿cómo vas? Pues repasarlos, como dice, pues que son los mismos, que ya habíamos visto, pero sí un poquito, todavía no mucho. Ok, muy bien. Me parece excelente que ya estén analizando los recursos. Pues recuerden que ya estamos prácticamente llegando a la recta final de la semana. Pues ya nada más nos quedaría sábado y domingo. Y sobre todo, pues es importante que entreguen antes, sobre todo porque ya en día domingo la plataforma se satura un poco y recuerden que en esta ocasión pues ya no tenemos extensiones de tiempo. Las extensiones pues ya fueron ya nada más hasta el día miércoles, pero recuerden que terminando esta semana número 4 y en semana número 5 pues tengo que terminar todo de evaluar hasta el día martes y entonces pues ya no puedo otorgar extensiones, entonces sí les pediría de favor que a todos los que vean la sesión, que estén bien al pendiente de las fechas de entrega para que no tengan problema con esta parte de subir sus tareas, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar entonces, les comparto la pantalla. Les decía que esta semana como tal, pues no analizamos una unidad, sino es una recapitulación de todos los saberes aprendidos durante estas 3 semanas, ¿no? Bueno, entonces les comparto. Espero que ya se pueda estar visualizando en sus pantallas la semana número 4. A ver, vamos a ver. Eh, eh, Nuevamente recordarles que si no pueden visitar la semana número 4, tienen que responder primeramente las encuestas, la de opina sobre tu módulo 10 y también opina sobre tu asesor virtual del módulo 10. Entonces, una vez que ustedes contesten las encuestas, pues pueden visualizar el contenido de la semana número 4. Entonces, en esta semana, pues comenzamos desde la 1, que es hablando acerca de la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras. Hasta ahí eso sería como que lo más sobresaliente de la semana número 1. De la semana número 2, hablamos acerca de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina. Nada más hasta ahí, semana número 2. Y de semana número 3 hablamos ya de los demás temas, que ya es lo más extenso. Hegemonía estadounidense, potencias emergentes, conflictos territoriales. Eso sería como, como que bueno, y en la parte de los desafíos a nivel mundial o de los problemas que podemos encontrar a nivel mundial, a los cuales hay que encontrarles una solución, encontramos los siguientes temas: la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, tenemos la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Esos serían los que refieren a la unidad número 3. En la semana número 3 y en esta semana número 4 volvemos a ver esta estructura y desarrollo del ensayo, tomando en consideración que la tarea número 6, que se llamó El mundo actual, y este proyecto de integración, tiene que ver con la elaboración de un ensayo.
Y recuerden que un ensayo, pues como tal, pues lleva una estructura, tiene una finalidad. Entonces, por eso es importante, pues, recapitular un poquito en qué consiste. Posteriormente, hablaremos acerca de los foros aprendiendo y de integración y también acerca del proyecto el proyecto integrador, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a comenzar entonces recapitulando un poquito acerca de lo que fue la segunda revolución industrial. A ver, vamos a tema. Segunda revolución industrial. Algo que recuerdes, algo que tú consideres relevante de este tema. A ver, pasamos con Home. Home, algo que recuerdes de este tema de la segunda revolución industrial. Pues como las máquinas y como la expansión de nuevas tecnologías para transportar mercancías, ¿o no? Muy bien, excelente las máquinas, ¿no? La tecnología, el surgimiento de tecnologías que dio paso a este desplazamiento del hombre por la máquina. No debemos olvidarnos que también dentro de esta época, pues hubo el surgimiento de otros energéticos, como lo fueron el petróleo, la electricidad, y eso pues hasta la fecha podemos usar. Vemos que hay bastante, en todos los temas hay repercusiones, ¿no? Que nos dejan hasta el día de hoy y podemos ver que la tecnología de esa época, pues a la fecha la seguimos utilizando. Hay muchos elementos que podemos encontrar todavía que hoy en día pues son más sofisticados, utilizamos otra tecnología mucho más avanzada, pero finalmente lo básico, pues se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, la electricidad tan solo la utilizamos para todo. La transformamos en luz, la transformamos en calor, la transformamos en frío, la transformamos en imagen entonces vemos cómo este, a través del tiempo esos elementos han sido incorporados a nuestra vida. Las guerras mundiales, pues también tenemos otro tema que son las guerras mundiales. En este caso, pues vemos que el tema del expansionismo es una situación, pues que no se queda, no deja de afectarnos, ¿no? Las naciones se siguen peleando por otros territorios, las naciones siguen queriendo tener influencia a nivel internacional. Entonces vemos cómo a través de ese proceso de expansionismo y por esa pelea entre territorios, pues se han detonado esos conflictos internacionales que han llevado a alianzas entre naciones, pero también han tenido repercusiones bastante negativas. ¿Ustedes conocerán algunas repercusiones negativas de de estas guerras mundiales? Asesor, una disculpa, se me está cortando, me está fallando mucho el internet y por eso no he podido contestar. Pero como repercusiones, yo podría decir la gente que murió y cómo también representa a lo mejor un atraso en sociedad, porque mucha gente pierde sus casas, estructuras y económicamente reponerse, pues es bastante complicado. Muy bien, muchas gracias, Cindy. No hay problema. Sí, de pronto, a mí también de pronto me falla también el internet y eso es complicado cuando tenemos así un internet bastante inestable, ¿no? Pero bueno, me parece excelente tu respuesta. Podemos apreciar cómo las guerras mundiales han tenido repercusiones. Las repercusiones que me estás dando pues son de manera inmediata. Por ejemplo, el hecho de la destrucción de los lugares donde la gente vive, las pérdidas humanas, la cantidad de huérfanos que quedaron de las guerras, esos son repercusiones que se pueden ver de una vez, pero hay repercusiones que nos dejan y que podemos ver para la posteridad, ¿no? Hasta nuestros días. Ustedes se dieron cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchas naciones buscaron su independencia y en ese proceso de descolonización. Y ahí vemos que esas naciones, pues al crear nuevos países, pues fueron reconfigurando el mundo que hoy conocemos. Se crearon instituciones a nivel internacional para procurar el cuidado de los derechos humanos. Y esas instituciones a la fecha las seguimos viendo, ¿no? Siguen existiendo hasta el día de hoy. Tenemos otro tema que fue el de la Guerra Fría, en donde vemos que fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética
pero vemos que no fue un enfrentamiento bélico, sino fue una demostración de poder, de quién tenía más tecnología, quién tenía más poder militar, quién tenía una mejor economía, aunque sabemos que la Guerra Fría pues empieza a tener menos importancia a raíz de que la Unión Soviética pues bueno, se fragmentó, o sea, terminó. Entonces la Unión Soviética pues ya queda totalmente dividida y solamente queda Rusia, ¿no? Que era la que pues peleaba, tenía esa lucha contra Estados Unidos. El muro de Berlín, pues podemos destacar de este que fue como que un parteaguas, ¿no? El muro de Berlín, al momento en que se construyó, pues era una lucha por las ideologías, por ese no estar de acuerdo en el pensamiento de los sistemas políticos de la época. Y dividió una sociedad en una sola, de una ciudad, dividió en dos partes a la sociedad. Entonces, cuando ese muro de Berlín cae, pues es como que la caída de ese término, de esa ideología que no permitía un cuidado de los derechos humanos, de esa libertad de expresión, pero también fue como que el término ya de lo que era un sistema socialista para hacer un mundo cada vez más plural y cada vez más democrático. Y ahí empezamos a ver este punto que es el unipolar. En el mundo unipolar nosotros nos damos cuenta cómo el sistema democrático a nivel mundial empieza a tener más importancia. ¿Por qué? Porque había más derechos, porque había más cuidado porque había más privilegios, porque la gente podía participar en las decisiones del gobierno y porque también la gente podía tener sus propias riquezas, ¿no? No todo lo administraba el gobierno. También la gente podía tener un patrimonio, la población podía tener bienes para poder vivir mejor. Entonces vemos que ese mundo unipolar empezamos a ver el auge de ese sistema democrático y de ese sistema económico que llamamos capitalismo. Pero pues también vemos otros problemas, ¿no? En nuestro continente americano, en donde vemos esas dictaduras que existieron, en donde vemos cómo los países empezaban a llegar, perdón, los gobernantes empezaban a llegar al poder, pero empezaban a moldear las leyes, empezaban a limitar los derechos humanos, la libertad de expresión de las personas, y eso, y con la finalidad de mantenerse en el poder todo tiempo y perpetuarse sin límite, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las dictaduras, pues, en muchos casos, pues, trajeron consecuencias negativas, crisis económicas, golpes de Estado, demostraciones violentas por parte de la población, manifestaciones para poder erradicar esa violación a los derechos humanos. Y bueno, llegamos a algo que son las potencias mundiales y las economías emergentes, ¿no? Bueno, a ver, ¿recuerdan algo de este tema, de las potencias mundiales y las economías emergentes? A ver, Home, ¿recordarás algo de estas potencias mundiales? ¿Cuáles son o qué características tienen? Pues las que contaban con más recursos, y que tenían como más el control del armamento. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos que las potencias mundiales, pues efectivamente, son aquellas que tienen mayor crecimiento, son aquellas que tienen mayor desarrollo tecnológico, científico, tienen una economía bastante estable y tienen influencia a nivel internacional. Y señalábamos a tres de ellas, ¿no? A Estados Unidos, Alemania, a Japón. Y también señalábamos a 5 naciones emergentes, o sea, países que se encuentran en crecimiento, que están en constante tienen características positivas esos países que les permiten seguir creciendo cada día más, ¿no? Y, por ejemplo, son países que tienen gente joven para trabajar, son países que tienen gran diversidad en flora y fauna, tienen materias primas, algunos tienen riqueza en el subsuelo, como es el petróleo, tienen comercio a nivel internacional, tienen poca deuda externa, tienen poca corrupción. Entonces vemos que son países que están en crecimiento y en ellos pudimos ver a China, a Rusia, Sudáfrica, Brasil, la India, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estos países en algún momento pueden convertirse en naciones de primer mundo en los conflictos territoriales.
Y señalábamos que los conflictos territoriales son aquellos en donde dos naciones se peleaban por un mismo territorio, ¿no? Pero los conflictos territoriales hay muchos que ya se solucionaron. Los que nos muestra la plataforma son aquellos que todavía se mantienen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que más señalaban en las tareas que me enviaron, pues fue el de Ucrania contra Rusia, en donde vemos la guerra que se mantiene, ¿no? Vemos también otro, por ejemplo, el de el territorio de Guantánamo, que fueron los que más señalaron los conflictos territoriales, pues se mantienen. Son problemas que se siguen arrastrando al mundo, ¿no? No nada más nuestro país, sino nuestro mundo. Y que nosotros, pues debemos de ser agentes de cambio, no solamente observar el problema, sino también buscar alguna solución. ¿De qué manera nosotros podemos solucionar? El primer punto es la inclusión. Sabemos que dentro de nuestra diversidad existen múltiples personas, ¿no? Diversas personas, personas con capacidades diferentes, extranjeros, de diferentes razas, de diferente pensamiento, de diferente religión, de diferente condición económica, de diferentes niveles de estudio. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, es tomar en consideración a todas estas personas. Y lo que hace el gobierno, pues es precisamente generar leyes, generar derechos en donde todos puedan ser tomados en cuenta. Sin embargo, pues esta inclusión también son derechos, hablamos de derechos humanos que no nada más el gobierno tiene la obligación de cumplir, sino también nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que dar cumplimiento, ¿sí? No basta entonces solamente con que el gobierno lo haga, sino también nosotros. Nosotros a veces somos los que discriminamos, nosotros somos los que lastimamos, somos quienes a veces no tomamos en consideración a los demás, ¿no? O los vemos feo, o no les queremos dar un servicio, pero finalmente somos cada uno de nosotros, nuestro comportamiento. Y ahí viene esta parte de la exclusión social, que la exclusión, pues es no de las personas. Y pudimos observar que dentro de nuestra sociedad, pues hay grupos que son vulnerables. Mujeres embarazadas, personas que han estado mucho tiempo en de la tercerizadas, las personas que por mucho tiempo no han encontrado trabajo, las personas que padecen enfermedades de transmisión crónico-degenerativas, las personas que a lo mejor que pues las madres de familia que no tienen otro sustento más que ellas, el esfuerzo que les puedan brindar de trabajo para sus hijos, ¿no? Entonces vemos que no nada más es responsabilidad del gobierno, el cuidado de los derechos humanos es responsabilidad de todas las personas, de gobierno, de instituciones públicas, de instituciones privadas, de ciudadanos, de la comunidad en general. Nuestro mundo está lleno de desigualdad, lo sabemos, ¿no? Y esa desigualdad va en distintos ámbitos. Va como lo señalé, desde el aspecto de la clase social a la cual pertenecemos. Esa desigualdad también va desde el aspecto de la educación, va en cuestión en cuestión de la calidad de vida que tenemos, ¿no? Pero nosotros también debemos de tener un comportamiento en el cual procuremos siempre no nada más pensar en nosotros, sino también en las demás personas que también tienen múltiples necesidades. Y llegamos ahora a otro tema, que son las relaciones de consumo. Decíamos que también nuestras relaciones de consumo van enfocadas lo que ganamos con lo que podemos adquirir, ¿no? Hay productos que son demasiado caros, que no podemos comprar, pero hay productos que sí están dentro de nuestro alcance y de acuerdo a ello, pues es nuestra calidad de vida. Y tenemos pues la participación ciudadana, ¿no? Decíamos que muchas veces nosotros como ciudadanos, como mexicanos, pues a pesar de que se nos convoca a votar, a ser partícipes en la elección a nuestros gobernantes, pues a veces no hacemos uso de este derecho. Y es aquí donde debemos de tomar en cuenta que esto es muy importante porque a raíz de eso podemos nosotros guiar el rumbo de nuestro país.
hablábamos acerca del desarrollo sustentable, o sea, de que cada vez que somos más personas dentro de nuestro planeta, pues hay muchas más necesidades. Bueno, y para cubrir esas necesidades, pues tenemos que explotar los recursos. Tenemos que explotar, pues, los energéticos, tenemos que explotar el agua, tenemos que, pues, los materiales de construcción para generar nuestras viviendas. Entonces, todo depende prácticamente del medio ambiente. Y si nosotros no cuidamos el medio ambiente, bueno, pues los únicos afectados y de manera inmediata, pues vamos a ser también nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos del desarrollo sustentable, se nos invita a que nosotros, pues, procuremos siempre utilizar esos recursos con la mayor responsabilidad, con una, solamente utilizando lo que verdaderamente es necesario. Y llegamos a otro punto, que era la calidad de vida, que decimos que para tener una calidad de vida no se necesitan lujos, pero sí lo necesario para vivir. Y dentro de eso necesario, pues es tener una vivienda o un patrimonio, ser parte de una sociedad, tener salud, tener trabajo, tener acceso a la educación, tener acceso a a prestaciones laborales, ¿no? Tener una familia. Entonces decíamos que la calidad de vida prácticamente es indispensable para cualquier ser humano. Sí, bueno, entonces, pues creo que hemos repasado los aspectos más sobresalientes de nuestro módulo y bueno, vamos viendo que pues como vemos, cada elemento, cada aspecto que vemos aquí plasmado, pues tiene repercusión hasta nuestros días, ¿sí? ¿Duda hasta aquí, Home, Cindy? Vamos, claro, gracias, gracias. No, ninguna. Bien, Home. Entonces vamos a dar paso a que sería entonces el foro aprendiendo y el foro de integración. Entonces pasamos primeramente a nuestro foro aprendiendo, que creo que este foro pues es un tanto personal, ¿no? ¿Por qué personal? Porque primeramente nos está hablando acerca de cómo nos fue o lo que nos resultó fácil o difícil dentro del foro. Aquí podemos encontrar de qué temas encontraste más información, de cuáles te resultó más compleja la búsqueda. ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Y sobre qué temas históricos te gustó indagar? ¿A ustedes cuál fue el, el tema que más les llamó la atención o les resultó interesante, Cindy Home? La Guerra Fría, asesor, porque no me representó un problema bélico, sino como de forma de pensamiento y no sé, me Ok, pareció muy muy bien. interesante. Muy bien, excelente. Juan, para ti, ¿cuál fue uno de los temas más interesantes? Sobre el holocausto, pues las experiencias de los que sobrevivieron y cómo en algunos lados defienden que no pasó y todo eso. Ok, muy bien, efectivamente, ¿no? Las guerras mundiales son una situación, pues, en donde podemos ver esta parte de la violación a los derechos humanos. El holocausto en esa persecución de los judíos, pero también en esa parte de que los llevaban a los campos de concentración y ahí los judíos a veces no a estas personas, pues, que tenían una ideología totalmente diferente al nazismo pues los asesinaban, ¿no? De manera brutal, los llevaban a las cámaras de gases, los envenenaban, después en grandes cantidades, pues los incineraban. ¿No? Entonces, después se ve, no se va a ver en internet cómo esas cenizas eran arrojadas también a un como lago o pozo. Entonces vemos cómo esa violación a los derechos humanos fue de tal magnitud que a la fecha, pues, no ha habido otro evento de tan grande, tan deshumano, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que son temas bastante interesantes.
Eh, Creo que, bueno, ya aquí también habría que mencionar también la forma en cómo ustedes realizan sus búsquedas. Hay algunos de ustedes que lo hacen mediante mediante estas herramientas de Internet. Me mencionan algunos que hay algunos comandos también para para hacer búsquedas confiables también en Internet, también ya en el foro lo han compartido. Otros me señalan que pues utilizan solamente información que provenga de fuentes confiables como lo son libros e instituciones educativas. Entonces creo que aquí también sería recomendable que ustedes mencionaran pues cómo hacen esa búsqueda, ¿no? Que nos compartieran alguna estrategia. Eh, Aquí en lo curioso pudiera ser algo interesante, ¿no? Por ejemplo, Home mencionaste algo que me llamó la atención. ¿Por qué dices que algunos dicen que el holocausto no existió, ¿no? Que no pasó, ¿no? Creo que habías mencionado eso. Entonces, pues podemos ver también que hay otros casos curiosos, ¿no? Adelante, Home, te escucho. No, nada de, venías, en los recursos un video donde de, de algunas notas y donde defendían ese punto de vista de que, de que no fueron tantos o todo eso de esconder la información. No, nada más. Ok, muy bien, excelente. Eso puede ser una información curiosa. Por ejemplo, hay otros datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, decían que Thomas Alva Edison, que también fue un inventor también de la época, pues que era mexicano, ¿no? Que aquí que lado y que fue registrado como me señalan que esos documentos a la fecha pues ya no existen dentro del registro civil, que esas hojas en donde de su registro pues fueron arrancadas de ese libro de registro. Otros dicen también que pues de Hitler, ¿no? Que en algunos casos que Hitler pues no murió envenenado, que escapó, que el cuerpo que encontraron no era suyo. Entonces, hay bastantes casos curiosos que podemos encontrar que espero que ustedes también compartan alguno. Recuerden que es importante siempre que cuando ustedes estén en el foro, pues siempre se conduzcan con las reglas de la etiqueta, ¿no? Siempre procurando el comenzar con el saludo, terminar la pedida, ser claros, concretos, precisos, brindar esa información de manera sencilla, y sobre todo también siempre mantener ese respeto que los ha caracterizado durante todo el módulo. Creo que en este caso, pues no he tenido ningún inconveniente. Solamente recuerden que es importante también la participación. De pronto, como que hemos dejado los foros un tanto avanzados. Entonces, pues sí los invito a participar. Pasamos entonces al foro de integración. Recuerden que este foro de integración sí tiene valor sobre su calificación. Este foro pues se denomina Orígenes de la Política Mundial Actual y bueno, en este foro nos invita a que nosotros pues partamos de una pregunta de mundiales actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar cómo hay dos partes de esta pregunta, ¿no? Repercusiones de las guerras en la conformación de la política mundial actual, el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Bueno, nos dice que debemos de hacer 4 intervenciones. No son precisamente, no es precisamente que tengamos que hacer esas como mínimo. Ustedes pueden hacer muchas más. Pero sí lo que se pide en términos generales, un foro, de acuerdo a la rúbrica, es que ustedes siempre de manera diaria participen la mayor parte de los días de la semana, que estén atentos a los comentarios que vayan generando sus compañeros. Y bueno, y estén abiertos a esa conversación, a ese diálogo, intercambio. Lo que van a hacer en la primera intervención es responder a la pregunta detonador. Sobre todo, argumentos
es argumentar, pues dar razones, ¿no? De su respuesta. Y para ello es importante que menciones algunos ejemplos. Hecho su primera intervención, si alguno de sus compañeros les hace a ustedes de esa intervención que hicieron, ustedes tienen que, en la tercera intervención, tienen que responder. Sí, en la segunda respondan esa. Y una vez que ustedes también hayan respondido, si su compañero vuelve a responder, ustedes tienen que volver y planteenle preguntas. Después responde a la réplica. Perdón, me ganó el estornudo, ¿sí? Perdón. Entonces, les decía que en presión van a responder ustedes a la réplica de uno de sus compañeros, realizando una sobre lo que ellos les dijeron, ¿no? Y en la última intervención van a presentar una conclusión comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta nuestro país con relación a la política internacional, ¿no? Esto ya es con relación a nuestro país. Si podemos identificar desafíos o problemas internacionales, yo creo que también podemos identificar problemas que enfrenta nuestro país relacionados con pues, los aspectos que tengan que ver con las leyes, con la relación con otros países, a los tratados o acuerdos celebrados, al gobierno, etcétera. Platicar con ustedes acerca de lo que son estas dos preguntas detonadoras, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual? Ustedes me mencionaron características, por ejemplo, Cindy me mencionó características eh, de las guerras mundiales, características que podemos encontrar de manera inmediata, ¿no? En esas características inmediatas podemos encontrar gran cantidad de pérdidas humanas, de destrucción de la ciudad, muchos gastos para la guerra. Podemos encontrar también gran cantidad de niños huérfanos, se destruyeron los centros de trabajo, los servicios públicos, etcétera. Pero ahí podemos ver que son repercusiones inmediatas. Pero ¿cuáles serían repercusiones en la conformación de nuestra política mundial actual? Que hayan repercutido un ejemplo de estas repercusiones. ¿Podrán mencionar alguna? Cindy y Home. ¿Cuáles podrán ser? Es la globalización ¿cómo se llama? No, pues como el resentimiento que guardan muchos países luego de que si son vencedores o vencidos, como el control sí, la política de poder mantener el sistema de gobierno hasta la fecha. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un elemento, ¿no? Esta parte que nos señalan, dices, primero, la parte de la globalización. Efectivamente, cuando hablamos de la globalización, pues es intercambio de productos, de servicios a nivel internacional. Para que haya una globalización, forzosamente debe de haber acuerdos internacionales, ¿no? Entre naciones. Y aquí podemos apreciar cómo entre estas naciones también a raíz de esos conflictos, hay algunas naciones que tienen una buena relación, pero es que no tienen una buena relación, ¿no? Ahí podemos ver unas repercusiones. Cindy, ¿alguna otra repercusión que Sí, consideres? sí, asesor, yo podría decir que la económica, porque algunos países tuvieron que endeudarse con Estados Unidos o diversos países, y son deudas que actualmente
están vigentes. Bueno, a lo que entendí. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, las deudas externas, ¿no? Que como vemos, pues muchos países apoyaron desde como tenía una buena economía Estados Unidos al término de la Primera Guerra Mundial y empezó a prestar también dinero a esos países para poder subsanar sus deficiencias las que hasta la fecha podemos tener y son relaciones y obligaciones que se dan entre naciones. Entonces ahí podemos ver esta conformación de esa política mundial actual. No se olviden de los derechos humanos. También es importante mencionarlos porque a raíz de ese holocausto, a raíz de esa gran cantidad de muertes que se generaron, pues también surgieron instituciones internacionales, surgieron los derechos humanos, ¿no? Y también y de esas instituciones internacionales actualmente hay bastantes que podemos mencionar y que podemos ver cómo funcionan a nivel internacional, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a mencionar el tema del replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Sabemos que la tecnología hasta hoy en día ha tenido un impacto bastante grande, pues en distintos ámbitos, ¿no? Tenemos tecnología en los medios de comunicación, en el transporte, en las señales satelitales, Wi-Fi, etcétera, ¿no? La generación de softwares para poder trabajar vía remota, ¿no? A través del Internet, para realizar trámites, también en cuestión de la medicina hay nuevos tratamientos y cada vez esos tratamientos pues son mucho más sofisticados, mucho más efectivos. Pero por qué replantearnos? ¿Por qué tomar conciencia de ese mundo científico y tecnológico? ¿Por qué el mundo científico y tecnológico? ¿Por qué será? Cindy, ¿tú por qué crees que Bueno, debemos yo, ay, replantear? perdón si me cruzo, asesor, pero es el internet que me sigue fallando. Bueno, yo pienso que también nos trajo muchos beneficios a niveles médicos, ya que hubo creación, invención de vacunas y tecnológicamente también avanzaron por medio del telégrafo, en transporte también mejoró. Creo que podrían ser esas opciones. Ok, muy bien. A ver, bueno, a ver, vamos a ver si no tarda el Bueno, un segundito, se me fue el ya va regresando. Permítame un segundito, nada más.
A ver, ¿ya se puede escuchar bien? Es que se me fue un poco el internet. ¿Ya se Sí, escucha? sí se Ok, escucha. muchas gracias. Ok, gracias. Creo que no se está mostrando la pantalla. A ver, permítame un segundo. Déjenme desactivar la pantalla y volver a activarla porque ya dejó de funcionar. Ahorita que se me fue el internet. Bueno, ahí está. Bueno, les estoy mostrando nada más como que una partecita de lo que es esta parte de la ciencia y la tecnología. Pues como vemos que, por ejemplo, tan solo en la ciencia, pues hoy en día nosotros en la ciencia, que hasta inclusive podemos modificar el ADN, ¿no? De, de los seguidores, más como que más variedades. También, por ejemplo, en los animales, a veces también esos animales los empezamos a modificar genéticamente. ¿Para qué? Pues para que crezcan más grandes, para que produzcan más carne. Por ejemplo, aquí podemos observar uno más acá abajo, para que produzcan más carne. Pero vemos cómo esa modificación genética muchas veces también, y usando la tecnología, muchas veces se puede volver. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto parar en esa modificación. Los vegetales que nosotros consumimos también son modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que pues sean más grandes, para que se produzcan en menos condiciones favorables, para que el fruto también sea acorde a las necesidades que nosotros queremos, o sea, vamos moldeando el mundo para nuestra propia vida. Pero entonces aquí decíamos que si en algún momento algo falla también dentro de esa aplicación de la ciencia y la tecnología, pues esto también inclusive hasta puede poner en riesgo nuestra vida o nuestra propia existencia. Entonces es por ello que el replanteamiento, ¿no? Hay personas que están en contra de la clonación humana, hay personas que están a favor de ella, hay que pues no debemos de jugar a ser dioses también, ¿no? Entonces siempre ese mundo científico y tecnológico que nos da una evolución, siempre nos ha acompañado también en esta evolución humana, pues debe de tomarse ahora, pero tomando en cuenta los valores, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a este foro. No, asesor, vamos bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces pasaríamos a la última parte de lo que sería nuestro módulo, que sería la actividad integradora. Bueno, vamos a abrir parte de la actividad integradora, entonces para ver qué es lo que nos dice. La actividad se llama Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Se nos dice que debemos de hacer un ensayo en donde debemos de analizar las características y consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. Acuérdense que dice características y consecuencias, ¿vale? Luego, las características y sociales, políticas, económicas y culturales de la Segunda Guerra Mundial. Después, las características del mundo bipolar y la caída del muro de Berlín. A ver, espérenme, espérenme tanto. Que analizar, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues vamos a tomar en consideración nuestras actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas.
nosotros ya hemos realizado, así que pues vamos a echar mano de nuestras tareas anteriores para poder hacer este trabajo, ¿sí? Entonces les comparto el material que les preparé para poder dar. Bueno, primeramente, punto número 1, nos dice en donde debemos de escribir las reflexiones. Aquí les sugiero que lo hagan con una redacción propia, tomando en cuenta lo que aprendieron a lo largo de estas 3 semanas. Creo que no se está mostrando la pantalla. Permítanme un segundito, voy a desactivar y ya apareció. Entonces les decía, un ensayo en donde describan sus reflexiones. Sugiero que lo hagan con una redacción a lo largo de estas 3 semanas. Recuerden que por naturaleza un ensayo siempre es opinión personal, o sea, de todo lo que ustedes pudieron aprender en estas 3 semanas. Es importante siempre que cuando ustedes vayan a tomar información o colocar información que no ya, siempre lo hagan y esa información la coloquen entre comillas. Pero recuerden, un ensayo no es solamente investigación, un ensayo es argumentación, es opinión. Si yo voy a colocar algo que no es mío, pues lo debo de criticar, lo debo de analizar, debo de ver en qué está bien, en qué está mal. Sí, entonces eso es solamente un compilado de información y no porque pues en ese caso sería como un- no es eso, solo es una opinión personal, ¿sí? ¿Cómo lo realizaré? ¿Cómo lo realizarás? Haciendo uso de tus tareas integradoras de las semanas anteriores, verifica que la información sea correcta y en caso de que no hayan estado bien en sus tareas, pues revisen también las retroalimentaciones. Ahí les señalo por qué no estuvieron bien o en qué debieron haber. Bueno, entonces ahora, recuerden que de acuerdo a la rúbrica, este ensayo sí tiene una extensión. El anterior no tenía una extensión. Cuando hicimos el de la semana número extensión, era como nosotros lo deseáramos, pero este sí nos pide que sea de 5 cuartillas. Entonces, el ensayo debe veramente un título, deben de colocarle ustedes un título. Después debe de llevar una impresión de examen, debe de llevar las conclusiones y debe de llevar las referencias. Cuando nosotros hablamos de una introducción, pues nos referimos a esta parte donde nada más damos a conocer un panorama general de lo que va a tratar el ensayo, ¿no? Es como cuando vamos a ver una película, ¿no? Ah, ah, ¿Para qué? Para eh, eh, elementos transcurridos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y entramos revolución industrial, las guerras mundiales y las repercusiones en el mundo actual, ¿sí? Analizo este tema primeramente y ya pueden, pero solamente recuerden, es importante solamente dar realidades, sin caer en detalles. A muchos de ustedes se les está olvidando esta parte de lo que es la introducción y entran directo al tema, pero no es lo correcto. Debemos siempre de cumplir con la metodología para la elaboración de esta actividad. Ya cuando estemos en el desarrollo, ahora sí, es aquí donde vamos a analizar parte por parte, vamos a ir defendiendo nuestro punto de vista, vamos a ser críticos, vamos a dar ejemplos, vamos a contrastar información, etcétera, ¿no? Y vamos a ir tema por tema para no irnos, para no revolvernos en cuestión de ideas. Cuando lleguemos a la conclusión, solamente vamos a rescatar a lo que a nosotros nos parezca más importante, y en este caso también
señalar qué es lo que quisimos demostrar, ¿no? O cuál era nuestra finalidad. ¿Se cumplió o no se cumplió nuestra finalidad? Y finalmente, las referencias de consulta, que ustedes siempre las saben hacer a través de esa bibliografía, ¿sí? Entonces, el primer tema que vamos a tomar son las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el segundo, las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. En el tercero, los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. En el cuarto, estos son dos nuevos, los demás ya los hemos analizado, pero este quinto y el cuarto y el quinto son algo que ya debemos de conocer. Si ya pudimos analizar y problemas a nivel internacional, creo que también podemos identificar los que refieren a nuestro país. Y viene estos dos puntos. Profundiza sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Y finalmente comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a analizar cada uno de estos elementos. Aquí está. Bueno, aquí les estoy señalando solamente en esta parte que les estoy mostrando, les estoy señalando solamente qué es un ensayo, qué es una introducción, qué es el desarrollo, qué es la conclusión, y les estoy dando a conocer un ejemplo. Entonces ya estos elementos ya los señalamos ahorita, en qué consiste una introducción, qué es el desarrollo, qué es la conclusión, qué es el ensayo, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar en cuenta, si gustan, este enlace les estoy mostrando para que ustedes puedan profundizar un poquito más respecto a la forma en cómo se elabora, qué partes tiene, cómo darle forma a un ensayo, cómo hacer un borrador y cómo terminar ya nuestra redacción final. Pero bueno, vamos a analizar lo que nos interesa en este caso, que es el contenido de ese ensayo. Ahora, el primer tema son las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el contexto actual. Ya hace ratito yo le preguntaba a Hom que algo que recordara de este tema, ¿no? Y él hace referencia a los avances científicos y tecnológicos. Entonces, aquí en este aspecto es importante que ustedes se den cuenta de todos esos avances tecnológicos y científicos que pudimos ver en la época, pero que actualmente usamos. Podemos ver medios de comunicación, podemos nosotros ver pues los medios de transporte, los energéticos, etcétera. Aquí entonces ustedes me van a ir me pueden hasta ir platicando de esa evolución que han tenido esos elementos. Me pueden ir platicando de esos cambios que han tenido esos medios de comunicación, esos transportes, esos energéticos, para cómo nosotros podemos usarlos, que a pesar del tiempo transcurrido, podemos ocuparlos en este mundo moderno, ¿no? Donde ya hay más tecnología, pero que esa tecnología sigue utilizando hasta los energéticos de aquella época, ¿no? Bueno, entonces aquí ustedes se van a apoyar de ese contenido de la tarea número 1, que se refiere a la Primera Guerra Mundial, en donde analizaron ustedes las características y consecuencias de esa segunda revolución en considerar de ensayo. Sí, en el segundo tema, ¿no? Que nos habla acerca de las cosas socioeconómicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra de nuestra época contemporánea. Consecuencias, pues son repercusiones que tienen hasta este momento, ¿no? Época contemporánea actual, reciente, y las consecuencias son las repercusiones que nos dejan las guerras hasta este momento en el que estamos nosotros viviendo. ¿Qué ámbitos lo podemos tomar? En el ámbito social, o sea, en la comunidad.
nos han beneficiado o cómo nos han perjudicado. En el ámbito político lo podemos ver en cuestión de las leyes, en cuestión del gobierno, en cuestión de las relaciones entre los países, los acuerdos entre los países. En el aspecto económico, con relaciones a esta parte financiera, ¿no? Algunas economías pues se consolidaron, otras economías pues quedaron devastadas, pero esta parte económica pues es fundamental. Y en lo cultural podemos también ver esas tradiciones, esas costumbres, ese intercambio de, 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 de observar. ¿No? Estos dos conflictos para poder hacer esta actividad es importante que ustedes se apoyen del contenido de la tarea número 1, donde analizaron las causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial. Fundamental, porque ahí ustedes grabaron un audio y señalaron la forma en que la Segunda Guerra Mundial dio en la conformación del mundo actual. Aquí creo que les servirá este audio les servirá bastante para poder argumentar nuestra época Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, se fue el audio de se fue el audio de bueno. Pantalla porque pues se queda aquí. Se queda mi celular con los datos y por eso continúa la presentación, pero en mi máquina de internet. Entonces, bueno, vamos a continuar con les decía entonces que cuando nos esa caída del muro de Berlín, pues es un parteaguas, ¿no?
porque empieza un nuevo orden parte de esta ¿Sí se logra escuchar? Sí, asesor, ya lo escucho. Ok, muchas gracias. Creo que ya no se puede conectar mi máquina. Bueno, creo que sí ya se conectó. Bueno, pero a ver, les comparto nuevamente la pantalla, a ver si se puede ver desde aquí. Es que creo que ya está presentando algunos errores, algunos detalles. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya nada más en la última parte, ya para retomar el tema, dice que profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales y comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación del país. Estos dos aspectos son totalmente nuevos, no los hemos nosotros abarcado en el módulo. Sin embargo, pues es importante que ustedes también los consideren. Aquí, cuando nosotros hablamos del papel que juega México en las internacionales actuales, podemos ver que México también participa en estos problemas para poder erradicarlos. Ustedes pueden investigar un poquito también aquí con relación a la Agenda 2030 o de ese,
30 años se llama. Ustedes aquí en Internet, todos aquellos elementos. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar una imagen. Les digo que tengo un poquito ya de error aquí en el Internet. ADS, era ODS. Este, eh, de los ODS, o sea, son también los medios en los cuales nuestro gobierno también participa. Y ahí podemos nosotros apreciar varios de esos, de esa participación, varios aspectos de esa participación, en donde podemos ver primeramente, pues, a ver si que no se está viendo la pantalla. Si la desactivo y la activo otra vez para ver si se activa esta. A ver. Les decía, entonces, pues ahí podemos ver que México participa en varios aspectos, ¿no? En el tema de la pobreza, en erradicar el hambre, en poder participar en la salud y bienestar, en tener mayor educación, mayor igualdad, tener agua limpia, en energías limpias, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de la desigualdad, ciudades o comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Entonces podemos ver que México pues sí realmente participa a nivel internacional. Entonces, ahorita no lo puedo mostrar, creo que aquí en mi máquina, pero aquí nosotros podemos apreciar cómo busquen los objetivos de desarrollo sostenible en Internet para que puedan conocer un poquito más de esa participación que tiene nuestro país. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos los otros dos aspectos. ¿Cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento? También, en cuestión de México, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, pues en esta perdón, les decía que en esta parte de México, en la sociedad del conocimiento, pues también nuestro país genera tecnología, genera ciencia y esa ciencia es compartida a nivel internacional. Entonces también ustedes pudieran investigar aquí en esta parte, también en algunas páginas, cuáles son esos conocimientos que comparte nuestro país, cuál es esa tecnología. Nosotros somos unas de las 50 mejores economías a nivel mundial, entonces también ustedes pudieran investigar un poco de ello. En los recursos de la semana también les compartí esta parte de algunos enlaces que ustedes pueden utilizar para que puedan investigar respecto a esto, las problemáticas que enfrenta nuestro país actualmente, en qué participa nuestro país, pero también en cuestión de la sociedad y conocimiento. Bueno, finalmente ya nada más para identificar problemáticas que desafían nuestro país, pues tenemos muchos, ¿no? Yo creo que tenemos primeramente el tema del calentamiento global, tenemos situaciones con relación a la migración, tenemos problemas con la inseguridad, entonces yo creo que ustedes también pueden investigar algunos otros más. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario que quieran realizar conforme de lo que hemos acabado de ver nuestra actividad integradora. ¿Algún comentario más? No, no, ninguno. ¿No? Cindy, ¿algún otro comentario? No, respecto a los recursos y todo esto, no, muchas gracias porque ha servido mucho de guía sus asesorías y ha sido un placer tenerlo en este módulo, asesor.
muchas gracias, Cindy. De verdad que también para mí siempre es un gusto trabajar con ustedes en este módulo, en estos módulos. Yo sé que de pronto pues esta situación pues resulta un tanto difícil, sobre todo porque pues como asesores tenemos mucha observancia, bueno, sobre todo también en nuestra función como asesores, tenemos que tener estricta observancia en varios elementos que también están realizados por Prepa en línea CEP, ¿no? Tenemos observancia en el manual del asesor virtual, tenemos que tener observancia del manual de citas y referencias para que ustedes aprendan a citar, para que en esta situación del plagio no se presente, pero también tenemos el problema bueno, tenemos observancia dentro de la circular que se emitió en septiembre con relación al plagio. Entonces, pues realmente hay muchos elementos también que yo creo que salen dentro de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, como tal, brindar segundas oportunidades a actividades que tienen plagio, pues eso ya no es cuestión nuestra, sino es cuestión también de la institución educativa en la cual estamos. Son disposiciones que tenemos que acatar. Entonces, pues yo les sugeriría mucho este trabajo de la redacción original, de si van a tomar información que no es no es de su autoría, colóquenla de manera inmediata entre comillas. ¿Para qué? Para evitar este problema del plagio, ¿sale? Y sobre todo porque es una evaluación que tiene mayor valor y también pues que es una de las más importantes ya dentro del módulo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esta parte de la redacción original, con el tema de tomar información de Internet, de preferencia que se aprecie más su opinión. Elaborar un ensayo sobre todo con esta extensión de 5 cuartillas, pues es un tanto laborioso, así que pues anticipen su análisis para que puedan cumplir de manera satisfactoria, ¿vale? Pues eso sería todo, pues Cindy y Home, muchas gracias por haber estado aquí presentes. Les deseo que tengan un excelente cierre de módulo también y bueno, también un excelente fin de semana. Recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza les estoy apoyando. Nada más acuérdense que si me van a enviar una duda, pues que sea de manera anticipada, no me la vayan a hacer ya al cuarto para las 12 del día domingo, ¿no? Para que también yo les pueda apoyar de manera oportuna. Pues cuídense mucho, que tengan un excelente cierre de módulo. Y pues a los que nos ven en la sesión grabada, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean la sesión. Que tengan excelente cierre de módulo y excelente fin de semana. Gracias.